Bienvenidos al curso de IPv6 básico de Campus LACNIC. Veremos los conceptos básicos e introductorios sobre IPv6, tanto en los aspectos técnicos como en lo relacionado a la situación del despliegue a nivel global. El curso está orientado a técnicos en redes que están incursionando en el tema de IPv6. También estudiantes de carreras relacionadas con Internet, como ingeniería en sistemas, electrónica o afines. Además, muchos de los temas son útiles para el público en general que desee tener una noción acerca de esta versión del protocolo IP, sus orígenes, su necesidad, sus principales componentes y la situación en el mundo respecto a la implementación o el despliegue. Comenzaremos con la definición del protocolo IPv6 y con las condiciones y los caminos que se dieron hasta llegar a esta versión de IP. La red de computadoras ARPANET, que fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 1969, incluía ciertas definiciones que fueron el punto de partida de lo que hoy se conoce como Internet. Esas definiciones, que antes de la creación de la red desembocaron en la publicación de varios estudios, trataban de llegar a crear un esquema de conexión que tenía ciertas características. El uso de una red descentralizada, con múltiples caminos entre los puntos, y además la división de mensajes completos en fragmentos que seguirían caminos independientes, posiblemente distintos desde el origen hasta ser reensamblados en el destino final. Esta característica hacía que la red estuviera capacitada para responder a sus propios fallos. Ahora veremos algunos hitos que tuvieron que ver con la definición o historia del protocolo IPv6. En 1981, surgió la definición del protocolo IPv4 a través de la RFC 791. Luego, en 1983, ARPANET adoptó los protocolos TCP/IP para su utilización. Ya en 1990 comenzaron a aparecer estudios sobre el agotamiento de las direcciones IPv4. En 1990, había 313.000 equipos o computadoras conectados a la red. En ese momento, los estudios apuntaban a un posible colapso por la falta de direcciones. Otros problemas se hicieron evidentes con el crecimiento de la red para su uso comercial y los incrementos de las entradas en las tablas de ruteo. Además, en 1992, el 38% de las direcciones clase A, el 43% de las clase B y el 2% de las clases C ya estaban asignadas. Ese mismo año, la red tenía 1.130.000 hosts conectados. En 1993, con la creación del protocolo HTTP y la liberación por parte del gobierno de los Estados Unidos a la Internet comercial, hubo un salto aún más importante en la tasa de crecimiento de la red, que pasó de 2 millones de hosts en 1993 a más de 26 millones en 1997. A pesar de que IPv4, en el diseño mismo del protocolo, identifica alrededor de 4.300 millones de direcciones, las políticas de asignación iniciales no contribuyeron a un manejo eficiente del espacio de direcciones. Por ejemplo, las clases A fueron asignadas en bloques /8 a organizaciones, departamentos, empresas, etc., que luego no llegaron a utilizar esa cantidad de direcciones. Hay algunos casos ejemplos de esto, como IBM, HP, AT&T o el MIT. Entonces, las malas prácticas de asignación inicial de los bloques /8 y otras características, por ejemplo, una cantidad enorme de direcciones reservadas y que nunca se utilizaron, hicieron que el proceso de agotamiento, desde muy temprano, obligara a pensar en mecanismos que permitieran seguir trabajando ante un panorama de escasez de direccionamiento IPv4. En esta imagen se ve la información de las tablas de rutas BGP extraída de un proyecto llamado Route Views, donde el espacio IPv4 aparece representado como bloques CIDR, en pequeños cuadrados o rectángulos. Se ven en color verde algunas organizaciones o empresas que se nombraron antes que tenían asignados grandes bloques de direccionamiento, en este caso /8. Se puede apreciar por la poca coloración dentro de esos rectángulos verdes las pocas rutas o el poco espacio de esos /8 que estaban siendo anunciados. Con el agotamiento de los bloques IPv4, se puede ver que esa situación fue cambiando y algunos bloques que se anunciaban agregados o que no estaban en uso
con el tiempo se fueron desagregando. En la figura se ve cómo cambió la situación entre 2012 y 2018 para algunos de los bloques de RIPE, ARIN y APNIC. En 2012, los bloques 100.0.0.0/8, 103.0.0.0/8, 104.0.0.0/8 y 185.0.0.0/8 estaban prácticamente sin uso. Luego se usaron para las últimas asignaciones. Se entregó como máximo un prefijo /22 a cada organización. En la imagen se ve claramente cómo se produce una reducción de los bloques anunciados, particionando el espacio en bloques más pequeños, con la consiguiente explosión en el tamaño de las tablas globales de ruteo. Retomando la situación que se vislumbraba en los 90, ¿cuáles fueron las posibles soluciones que empezaron a aparecer después de que se dieron a conocer los primeros estudios del agotamiento? Una de ellas fue, en 1992, la creación del grupo de trabajo ROAD de la IETF, que comenzó a estudiar justamente la escasez del direccionamiento IPv4. Con el RFC 4632 comienza la utilización de bloques de direccionamiento ya sin clases A, B o C. Conllevan pequeños prefijos de acuerdo al grado de necesidad. Esto deviene en el fin del uso de las clases, o sea, en el uso de bloques de tamaños apropiados, donde la dirección está identificada con un prefijo y una longitud de ese prefijo. En el ejemplo, en un bloque de direcciones 198.51.100.0/25, el 25 que está detrás de la barra indica cuántos bits de la dirección se utilizan para el prefijo de subred, más allá de la división en clases A, B o C. La desagregación de rutas es un problema que aparece con el agotamiento y lleva a un importante crecimiento del tamaño de las tablas de ruteo. Esto tiene impacto en los costos de los equipos de red, ya que los routers que llevan tablas completas de ruta necesitan cada vez más capacidad de memoria. Este problema está ligado al uso de bloques cada vez más pequeños, con el fin de utilizar al máximo las direcciones IPv4 disponibles. Algunas aparentes soluciones emergen para lidiar con el poco espacio IPv4, como el DHCP, para la reutilización de direcciones que no están siendo utilizadas en ese momento, o el NAT, con el RFC 1918, que especifica rangos de direcciones para uso privado para conectar toda una red de computadoras utilizando una sola dirección IP pública y así ser vistos desde Internet. Si bien estas técnicas retrasan el agotamiento de las direcciones IPv4, traen otros problemas que rompen un poco con el principio de conectividad punto a punto, que estuvo desde el inicio en la definición del protocolo IPv4. La adopción de las técnicas redujo un 14% las solicitudes de direcciones a la IANA, pero el crecimiento de Internet siguió siendo exponencial. Aunque las soluciones dieron un poco de margen para seguir estudiando y desarrollar una nueva versión IP, fueron totalmente insuficientes. IPv6 se basaría en los principios de éxito de IPv4 y resolvería algunas de sus carencias. Por ejemplo, la cantidad insuficiente de direcciones. Concluyó el primer tema del módulo 1, que trató la primer parte de definición del protocolo IPv6. En el próximo video se verá la segunda parte de este mismo tema.